Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos al libro de Hechos. Vamos a estar leyendo el capítulo 21, Hechos, capítulo 21. Vamos a leer los versos del 1 al 14. Hechos 21, del 1 al 14. La palabra del Señor dice así: Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables, Dios, en esta hora, que podamos recibir tu consejo en esta mañana. Dios, abre nuestro entendimiento. Señor, abre nuestros corazones. Dios, que tu palabra pueda transformar nuestra mente. Pueda, Dios, dirigirnos, Señor. Sobre todo, Dios, pueda revelarnos tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. El tema que vamos a ver hoy tiene como propósito contestar una pregunta que quizás nosotros nos hacemos muchas veces. ¿Qué hacemos cuando tenemos una gran decisión que tomar y delante de nosotros hay como una encrucijada? Hay como diferentes caminos que tomar y no sabemos cuál de ellos tomar. Hay diferentes opiniones que nuestros oídos escuchan
o hay diferentes opciones que tomar y nosotros pues no sabemos cuál decisión tomar. Debemos preguntarnos también, cuando tenemos este tipo de encrucijadas en la vida, ¿a dónde recurrimos? ¿A dónde vamos para que podamos ser aclarados o dirigidos a conocer cuál es la voluntad de Dios al tomar una decisión u otra? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a buscar qué es lo que Dios quiere que nosotros decidamos? Hay decisiones en la vida que son cruciales. Amén o no amén. Hay decisiones que hay que pensarlas muy bien, hay que tomarlas con mucha dedicación, con mucha atención. Y una de las que se me viene a la mente es cuando nos preguntamos ¿con quién me voy a casar? Esa es la clásica, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? O quizás cuando alguien pues ha recibido una proposición romántica o amorosa, aquí en este caso serían las damas por la cultura, aunque hay damas que se han declarado a un hombre. Vivimos tiempos modernos. Pero la decisión es, ¿le digo sí o le digo no? ¿Sí o no? Y hoy en estos tiempos, pues las mujeres, pues yo he visto, pues se ven que las mujeres contestan rápidamente, como que no lo piensan o ya lo han pensado, pero inmediatamente contestan. Pero ahí son cosas que hay que pensar, ¿sí o no? La pastora pensó como 3 meses para decirme sí. No, eso es broma. Pero hay decisiones. ¿Con quién me voy? ¿Con quién o dónde voy a vivir? ¿Viviré en este país? ¿Me iré al extranjero? Son decisiones cruciales en la vida. ¿Qué voy a estudiar? Cuando los jóvenes están pues en la secundaria pensando, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué seré? ¿A qué me voy a dedicar? O los que se han casado, que no tienen hijos, pues estarán preguntando, bueno, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Debo cambiar de trabajo? ¿Debo renunciar al trabajo en donde estoy y a buscar uno mejor? O si quiero emprender un negocio y hay una persona que me está proponiendo una sociedad, ¿debo asociarme con esa persona? Son preguntas o son decisiones cruciales en la vida que debemos tener. Yo estoy seguro que como cristianos que somos, nos gustaría que el Señor nos hablara audiblemente, ¿sí o no? Que el Señor nos dijera claramente así en el oído, tú tienes que hacer esto o haz esto o lo otro. ¿Cómo nos gustaría eso, que eso sucediera como en los tiempos de Moisés? Que el Señor le hablaba a Moisés así, cara a cara, y uno quisiera, Señor, pero háblame cara a cara, yo quiero saber y estar seguro de oír tu voz y que tu voz me dirija. Si tú me dices, yo hago exactamente al pie de la letra como tú me ordenas. Lamentablemente, pues la vida no es tan sencilla. Y siempre vamos a tener encrucijadas en el camino de la vida, en el cual la voz de Dios o la voluntad de Dios no va a ser de esa manera. Y nos toca entonces descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La experiencia como cristianos nos ha enseñado que generalmente la voluntad de Dios es misteriosa, generalmente. No es fácil de comprender o entender. En muchas ocasiones es incomprensible la manera en que Dios actúa o se mueve. Y es que Dios ciertamente, y esto sí tenemos que tenerlo bien claro, Dios quiere mostrarnos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere mostrarnos su voluntad. Pero el entendimiento de todas las cosas, la mayoría de las veces, va a sobrepasar nuestra capacidad de comprensión o entendimiento, nuestra capacidad intelectual.
La grandeza de Dios es inescrutable, dice la palabra. Igualmente su sabiduría es inescrutable, su voluntad es inescrutable. El ser humano no podría ser capaz de entender la gran mayoría de las veces cómo Dios va a moverse o a actuar, porque nuestra sabiduría, nuestra inteligencia es limitada, es finita. La inteligencia, la sabiduría de Dios es grande, es infinita. El pensamiento de Dios es grande. Por tanto, en el cumplimiento de sus propósitos, siempre va a haber una brecha enorme entre la manera en que Dios ve las cosas y la manera en que nosotros vemos las cosas. Va a haber siempre un abismo entre la forma en que Dios cumple su propósito y cómo nosotros lo haríamos, porque a veces queremos darle consejo a Dios. Señor, yo lo hubiera hecho de esta manera, pero Dios ve las cosas de manera diferente. Su pensamiento es más grande que nuestro pensamiento. Decía el profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Lo leo en la versión de texto actual. Dice: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. El plan de Dios es un plan eterno. El plan de Dios es por toda la eternidad. Así que imagínense cómo nosotros, que pues existimos a partir de un día, cómo nosotros podríamos ser capaces de entender un plan que está basado en la eternidad. Un plan que empezó desde el principio de los tiempos. Cómo nosotros, con nuestra mente finita, pudiéramos entender todos los vínculos y todas las cosas que el Señor ha ido haciendo durante todas las edades, a través de millones y millones de personas y millones de situaciones. Solo la mente de Dios puede enlazar todas estas cosas para cumplir su propósito y llegar a cabalidad al final de su plan con precisión. Por tanto, la voluntad de Dios es un asunto complejo, no es un tema sencillo. Es más, este tema se da en seminarios y no toma un sermón, tomaría muchas sesiones poder hablar de la voluntad de Dios. Sin embargo, vamos a establecer solamente un par de cosas aquí. La Escritura nos habla o nos muestra de que hay una voluntad de Dios revelada al hombre. Hay una voluntad de Dios revelada al hombre. Eso significa que gran parte de la voluntad de Dios no es revelada al hombre. Está escondida a nuestro entendimiento. Deuteronomio 29:29 nos dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso significa que lo que Dios quiso revelarnos de su voluntad a nosotros está en la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiso revelarnos a nosotros, está allí. ¿Dónde encontramos la voluntad revelada de Dios? En la palabra del Señor. Hay cosas misteriosas de Dios que Dios no quiso revelárnoslas. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque yo no voy a ponerme en la mente de Dios, pero son cosas quizás que no vamos a poder entender o que no nos compete. Esa es la voluntad de Dios. Dios lo ha querido así. Sin embargo, cuando hablamos de nuestro problema con la voluntad de Dios, no son las cosas misteriosas que Dios nos ha revelado. Nuestro problema con la voluntad de Dios es precisamente la voluntad que ha sido revelada a nosotros.
Nuestro principal problema no es tanto, y vamos aquí a hablar un poquito de cómo conocer la voluntad de Dios, pero no es tanto conocer la voluntad de Dios, sino nuestro problema es conociendo la voluntad de Dios, si vamos a obedecerla o no. Ese es nuestro real problema. Si la aceptamos y la obedecemos o no la obedecemos. Bien, otras definiciones que debemos tener para entender bien este tema es que la voluntad de Dios se define, una de las definiciones es el control soberano de Dios sobre toda su creación. Esa es la voluntad de Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo. Dios no se le escapa nada. Pero la voluntad de Dios la podemos ver de dos diferentes aspectos o facetas. Primero, esta definición pudiera identificar la voluntad, lo que se conoce como la voluntad soberana o la voluntad decretada o la voluntad perfecta, que le llaman algunos, que es la voluntad que no puede ser quebrantada. Siempre se va a cumplir. Él actúa, dice Daniel 4:35, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni tampoco nadie le puede decir a Dios, Dios, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Señor? Esa es la voluntad en donde Él hace como Él quiere y nadie lo puede detener, nadie se le puede oponer. Ahora bien, hay otro significado de la voluntad de Dios, otro aspecto en las Escrituras, y se refiere a lo que los estudiosos llaman la voluntad de Dios en sus mandamientos o la voluntad permisiva de Dios, lo que Dios ha establecido en sus mandamientos que nosotros debemos obedecer, pero también Dios permite, y no significa que esté bien, Dios permite que el hombre o lo obedece o no lo obedece. Dios lo permite. Entonces usted se preguntará, o sea que cuando yo era pecador, Dios permitió que yo fuera pecador. Sí, esa fue tu decisión y Dios lo permitió. Dios no evitó que tú escogieras, tú escogiste. Y esa es la voluntad de sus mandamientos. La voluntad de sus decretos siempre se va a cumplir, ya sea que lo creamos o no, Dios lo va a cumplir. Esa es la voluntad perfecta, según sus decretos. La voluntad de sus mandamientos puede ser quebrantada o no. Y esto lo vemos todos los días. Mucha gente se pregunta por qué Dios no hace nada con las cosas malas que ocurren en la tierra. Pues esas cosas malas, el 99% es el quebrantamiento de sus mandamientos. Ocurre porque el hombre ha quebrantado sus mandamientos. Y Dios no hace nada, Dios lo permite. Esa es su voluntad. Dios lo permite así. Por tanto, podríamos referirnos a la voluntad de Dios como la voluntad decretada, o sea, su voluntad soberana, o la voluntad de sus mandamientos. La voluntad de sus decretos siempre se cumple. La voluntad de sus mandamientos puede ser quebrantada. O sea una o sea la otra, sea que Dios lo decrete y lo haga, o sea que Dios lo permita, Dios controla todo. Dios lo controla todo. Dios domina todas las cosas según su voluntad. Dios controla aún los pequeños detalles que usted menos se imagina. Nuestro Señor Jesús, en Mateo 10:29, nos dijo algo al respecto y nos dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ninguno de estos pajarillos, dice, caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. O sea que Dios, como dice la palabra, tiene contado tus cabellos y ninguno se cae si Dios no lo permite. Así es tan detallada la voluntad del Señor. Pero debemos saber algo y siempre tener presente algo. La voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Y el pasaje de hoy
nos va, pues, vamos a ver lo difícil que es en ocasiones lograr discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que la voluntad perfecta de Dios, Dios la va a cumplir. ¿Qué es lo que Dios en su voluntad permisiva o en su voluntad de sus mandamientos, de su mandato o de sus órdenes, quiere que yo haga? Esa es la voluntad a la cual nosotros debemos prestar atención. Y esa es la voluntad de sus mandamientos que en ocasiones no podemos ver tan fácilmente. Aquí en este pasaje, iniciando ya en materia, Pablo recibe la voluntad de Dios. Ese es nuestro primer punto. En el capítulo anterior, que vimos la semana pasada, Pablo hablaba con los líderes de Éfeso y él en el verso 22 al 24 le dijo lo siguiente, o sea que Pablo estaba claro en qué era lo que Dios quería que él hiciera. Miren lo que dice el verso 22 al 24, capítulo 20 de Hechos. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que Pablo dice, ligado, otras versiones dice, atado al Espíritu, encadenado al Espíritu, obligado por el Espíritu. O sea que Pablo, el deseo de Pablo era el deseo de Dios. Ya Pablo había llegado a ese nivel. Su deseo era el deseo de su Señor. Y el Espíritu le indicaba a él que él debía ir a Jerusalén. Y ya el Espíritu, dice, a través de todas las ciudades le había mostrado de que en Jerusalén le esperaban tribulaciones y prisiones. Pero el 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Es un gozo hacer la voluntad de Dios. Pablo iba a pasar tiempos terribles, pero para él eso no importaba. Era un gozo hacer la voluntad de Dios. Usted se preguntará, pero ¿cómo va a ser gozo que te agarren y te encadenen y te metan preso? Incluso te condenen a muerte. ¿Qué gozo hay allí? El gozo está en cumplir la voluntad de Dios. Ese es un nivel espiritual, hermanos. Ese es un nivel de madurez espiritual. Y dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese era el deseo de Pablo porque era el deseo del Espíritu. Y en los primeros versos del capítulo 21 nos dice el texto que después de separarnos de ellos, o sea, ¿de quiénes? De los líderes de Éfeso. Pablo estaba en Troas, reunido con los líderes de Éfeso. Acuérdense que los líderes de Éfeso caminaron 30 kilómetros para reunirse con Pablo. Pablo les manifestó que esa era la última vez que se iban a ver. Esa era la última vez. Hechos capítulo 20, versos 37 y 38 del capítulo anterior, el capítulo 20, nos dice que al final del texto, verso 37, entonces cuando Pablo les dijo esto, dice, hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Así terminó el capítulo 20 y el capítulo 21 empieza entonces cuando Pablo se despide de los líderes de Éfeso, se despide de ellos. Y la palabra que se utiliza aquí en la Reina Valera es cuando nos separamos, pero es una palabra que va más allá de cómo se traduce. Significa cuando nos desprendimos de ellos, cuando nos los quitamos de encima, porque ellos estaban encima de Pablo.
abrazándolo y besándolo, cuando dice, cuando nos los quitamos de encima. Era tal el sentimiento, el apego por el apóstol, que fue dramática la despedida en aquel puerto. Pero Pablo estaba claro en cuál era su deseo, el deseo del Espíritu de ir a Jerusalén. Luego, en la narración, vamos a ir rápidamente porque hay una serie de lugares. El equipo pasa por diferentes lugares hasta que llega a Tiro. Y allí dice el texto que se quedan con los discípulos 7 días. Y es interesante ver que se menciona que en Tiro había discípulos. En Tiro había una iglesia. Si hemos visto y estudiado bien los viajes que Pablo ha hecho hasta ahora, Pablo no fue a Tiro. Sin embargo, Pablo llega a Tiro y hay una iglesia. ¿Qué nos da a entender eso? De que en el libro de Hechos no está todo lo que el Espíritu Santo hizo, no está registrado en el libro de Hechos. Eso me da a entender que es como el Evangelio de Juan, cuando Juan dice que él no puede registrar todas las cosas que hizo el Señor Jesús porque no cabrían en los libros. No cabrían porque el Señor Jesús hizo tantos milagros y tantas señales que fue difícil poder colocar a todos. Y él solamente colocó 7. De la misma forma, el libro de Hechos no nos registra toda la acción misionera que llevó a cabo la iglesia primitiva. Se cumplió lo que el Señor Jesús dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio, ya este tiempo de Pablo, el Evangelio había cubierto toda la región. Y en cada lugar donde Pablo se queda, hay discípulos, y son lugares donde Pablo nunca había llegado. Y lo interesante es que Pablo llega a Tiro y lo reciben como todos conocen a Pablo. Pablo nunca había estado allí. Pues así es la iglesia del Señor. Donde tú llegues y hay un cristiano, pues tú llegaste como si llegaras a tu casa, llegaste y te reciben tus familiares, tus hermanos en Cristo, aunque tú no los conozcas, aunque tú nunca hayas estado allí. Así es la iglesia del Señor. Y Pablo llega a Tiro y los discípulos de Tiro lo reciben. El verso 4 nos indica que estos discípulos de Tiro le dicen a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ellos dicen, por el Espíritu te decimos que no subas a Jerusalén. Y entonces aquí pareciera que hubiera una confusión, ¿sí? Porque el Espíritu le dice una cosa a Pablo, y según el texto, el Espíritu le dice otra cosa a los discípulos. Eso se parece muchas veces a lo que sucede hoy en nuestros días, ¿sí o no? Porque la gente se te acerca y dice, el Señor me dijo que te dijera. Y te dice una cosa y cuando tú dices, pero el Señor me dijo otra cosa. Y entonces tú quedas en la confusión. ¿Quién tiene razón? ¿Lo que el Señor me dijo a mí o lo que el Señor le dijo al hermano que me dijera? Entonces aquí pareciera que sucediera lo mismo. Pablo había recibido revelación por el Espíritu. Y dice, a lo largo de su viaje, no fue de un día para otro, a lo largo de su viaje de regreso a Jerusalén, el Espíritu le habló a Pablo y le aclaró y le dijo claramente, habrá en Jerusalén tiempos difíciles, tendrás problemas cuando llegues a Jerusalén, va a haber tribulaciones en Jerusalén. Para Pablo no era nada nuevo que los discípulos de Tiro le dijeran que no fuera a Jerusalén porque había problemas. Para Pablo era una confirmación de lo que le esperaba en Jerusalén. Sin embargo, muchos estudiosos y eruditos de las Escrituras coinciden en que los discípulos de Tiro recibieron una revelación y ellos añadieron su interpretación a la revelación que habían recibido. Y ahí es donde está el error. Porque una cosa es que Dios te revele un hecho futuro y otra cosa es lo que tú vas a hacer respecto a la revelación que has recibido. No sé si me explico hasta ahora.
Una cosa es que el Espíritu me indique qué es lo que yo tengo adelante, y otra cosa son las decisiones que yo voy a tomar con respecto a lo que me ha sido revelado que va a suceder en el futuro. Los discípulos de Tiro recibieron una revelación, la misma que recibió Pablo. Hay problemas en Jerusalén, hay dificultades en Jerusalén. Y lo que hicieron ellos fue, dedujeron humanamente que Pablo no debería ir allá porque allá va a haber problemas. Esa fue su deducción. Pero, ¿cuál debería ser la voluntad de Dios para la vida de Pablo? Para los de Tiro, que no fuera a Jerusalén. Sin embargo, para Pablo estaba claro. Dios ya había tratado con Pablo. La revelación del Espíritu es para prepararlo para ir a Jerusalén, no para evitar que él vaya a Jerusalén. La revelación no era para evitar que él fuera, sino para prepararlo para cuando él llegara. Luego en el verso 8 nos indica que ellos siguieron viajando y llegaron a Cesarea. Cesarea es como el puerto que Jerusalén tenía para tener acceso al mar Mediterráneo. Ese es el punto más cercano entre el mar Mediterráneo y Jerusalén. Estaba como a 100 kilómetros, 3 días de camino. Y ellos llegan allí a Cesarea. Y la palabra nos dice que se quedan hospedados en la casa de Felipe el evangelista. ¿Entendemos quién es Felipe? Lo que hemos seguido la serie, ¿entendemos quién es Felipe? Felipe fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para atender a las mesas. ¿Recuerdan eso? Había una queja ahí entre las viudas griegas y las viudas judías. Entonces se escogieron 7 diáconos porque los apóstoles dijeron, nosotros no podemos estar sirviendo a las mesas y también enseñando la palabra. Escojamos a 7 diáconos. Y estos diáconos, ¿cuáles eran los requisitos? Si se acuerdan, ¿sí? Que fueran buenos administradores, que supieran cómo van los cubiertos en las mesas, que supieran cómo tender los manteles en la mesa. Esos eran los requisitos. No, hombres temerosos de Dios, hombres llenos del Espíritu y de buen testimonio. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con servir a las mesas? Esos eran los requisitos. Esos eran los requisitos. Felipe era uno de estos 7 que fueron escogidos, junto con Esteban, otro que se destacó entre los diáconos que fueron escogidos. Y debemos recordar que Felipe, cuando empezó la persecución, Felipe llegó ¿a dónde? Este diácono llegó a Samaria. Y este diácono era más que un diácono, era un evangelista. Él desató un avivamiento en Samaria. Él llevó la palabra de Dios a Samaria. Y allí la gente empezó a creer y comenzó a hacer señales y milagros. ¿Y se acuerdan del mago Simón? Allí fue donde surgió este personaje. Y Felipe también fue aquel que se acercó, el Señor lo llevó al camino del desierto y había un carruaje. Y en ese carruaje iba un etíope que él iba de regreso a su tierra. Él venía de Jerusalén, iba de regreso a su tierra y el Señor le dice, júntate a ese carruaje. Y él se juntó al carruaje y el etíope estaba leyendo la palabra del Señor. Y ahí es donde Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, no entiendo. Y Felipe le empezó a explicar la palabra y le presentó el evangelio de Jesucristo y lo bautizó y todo. Y el etíope, y la tradición dice que este etíope, cuando llegó a Etiopía, llevó el evangelio del Señor a Etiopía. O sea que Felipe pasó de ser diácono a evangelista. Y la palabra del Señor lo menciona así, el evangelista Felipe. En ese capítulo 8 que nos habla del etíope, de Felipe y de Samaria y todo esto, nos habla al final de que Felipe fue arrebatado por el Espíritu
y lo llevó a otro lugar, y Felipe terminó en Cesarea, en donde Felipe llevó el evangelio de Jesucristo a Cesarea. Él fue el que lo llevó allí. Y ahora que Pablo llega a Cesarea, Felipe vive en Cesarea, está viviendo allí. No sabemos si Pablo conocía a Felipe, porque cuando Felipe sale del escenario es cuando llega Pablo. No sabemos si lo conocía, quizás había oído hablar de Pablo. Ya para este tiempo han pasado 20 años desde que Felipe fue elegido como diácono. Han pasado 20 años desde que Esteban, su amigo, Esteban era amigo de Felipe, eran compañeros del ministerio de servir a las mesas. Y recordemos que Esteban fue apedreado. ¿Y quién estuvo consintiendo la ejecución de Esteban? Pablo. O sea que el homicida de su amigo llegó a su casa a hospedarse. Así es el evangelio de Jesucristo. Así actúa el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Uno dirá, no la entiendo, Señor. Pues así es. Así es. El Señor junta al homicida de su amigo con Felipe. Lo junta y Felipe le da hospedaje. El evangelio de Jesucristo hace hermanos a aquellos que eran enemigos antes. El evangelio de Jesucristo limpia toda rivalidad. El evangelio de Jesucristo limpia toda enemistad. El evangelio de Jesucristo limpia toda ofensa. En el evangelio de Jesucristo hay perdón aún para tus enemigos. Dice el texto, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Felipe tenía 4 doncellas, o sea, no se habían casado, 4 hijas, y las 4 profetizaban. Sin embargo, el Señor mandó o trajo un profeta de lejos. Y usted se preguntará, ¿por qué el Señor, teniendo 4 profetisas allí en la casa, trae un profeta de casa de rayo por allá? Lo trae al pobre caminando hasta la casa donde está Pablo para profetizarle. Esa es la voluntad de Dios. No tengo respuesta para ello. Dios lo quiso hacer así. Esos son los misterios de la voluntad de Dios. Y este profeta se llamaba Agabo. Agabo, pues se menciona por allá por el capítulo, no me acuerdo del capítulo 11, ¿sí? O sea que Pablo conocía a Agabo. Quizás esa fue una de las razones, no sé. Agabo dice, toma el cinto de Pablo, la vestimenta de los judíos acostumbraban a tener un cinto. Él le quita el cinto a Pablo y dice, se ata sus manos y se ata sus pies. Y le dice, así dice el Espíritu Santo, así harán los judíos al dueño de este cinto y lo van a entregar en manos de los gentiles. El profeta le estaba diciendo la verdad, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Le estaba diciendo una verdad. Le estaba señalando, esto es lo que te va a pasar cuando llegues a Jerusalén. El profeta no le estaba diciendo una falsa profecía. Le estaba diciendo la verdad tal cual iba a suceder. El profeta dijo lo que el Espíritu le dio para decir y nada más. ¿Sí? Y ese es el problema muchas veces de los profetas de aquel entonces y también de nuestros tiempos, en que el Señor le dice, di esto, y lo dicen, pero dicen un poquito más. El profeta debe decir lo que el Señor le dio para lo que le reveló para decir, no después de decir yo opino. No, el Señor no te mandó a opinar.
El Señor te mandó a decir solamente, tú dilo. Aunque los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, decían cosas que ni ellos mismos sabían qué estaban diciendo. Pero ellos no se preguntaron, como yo no lo entiendo, Señor, yo voy a poner como unas aclaraciones para que la gente pueda entender. Di lo que el Señor te dio a decir y nada más. Agabo dijo lo que el Señor le mandó a decir. Él dijo lo que tenía que decir, ni más ni menos. Agabo no intenta, como los hermanos de Tiro, no intenta aconsejar a Pablo. El Señor me mandó a que te dijera esto, ya te lo dije. Ya, suficiente. Ese es su trabajo. Él simplemente le comunica lo que va a acontecer cuando llegue a Jerusalén. Pero miremos lo que los demás hicieron con esta palabra que dijo el profeta. Hechos capítulo 21, verso 12. En el verso 12 dice, al oír esto, los que estaban ahí presentes, cuando oyeron la profecía, dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, no solamente eran los hermanos que estaban en Cesarea, sino también el equipo de misioneros que iba con Pablo. Acuérdense que Pablo iba con un equipo. El equipo, sus compañeros de trabajo, son los que le dicen, incluyendo a Lucas, el que está escribiendo el libro de Hechos, le dicen que no debe ir a Jerusalén. Eso me recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró en la misma situación en Mateo capítulo 16, versos 21 al 23. Él les anuncia a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. La misma situación. Era necesario ir a Jerusalén y les anticipa, y allá en Jerusalén voy a padecer y me van a matar. Se los dijo así, claramente. Entonces, dice el pasaje, Pedro, al oír esto, tomó aparte a Jesús, se lo llevó aparte y le reprendió. Pedro reprendió a Jesús, Señor, ¿cómo tú dices esas cosas? ¿Cómo tú dices esas cosas? Eso no te va a pasar. En otras palabras, yo no voy a permitir que esto te pase. Ahí es cuando el Señor reprende a Pedro y al final de este texto el Señor dice algo muy importante. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dios nos revela su voluntad y nosotros no pensamos en las cosas de Dios, sino que pensamos en las cosas de los hombres. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Pedro, tú no entiendes porque estás pensando o viendo las cosas desde el punto de vista humano. Tú nada más estás viendo la humanidad, tú no estás viendo el plan de Dios. No estás comprendiendo la voluntad de Dios. Ahora, Pablo no solamente escucha a la iglesia, a los hermanos de Cesarea, diciéndole que no vayas. No solamente son los hermanos de Tiro, allá en Tiro, que le dicen no vayas, sino que ahora sus propios compañeros de viaje, los que lo han acompañado por todas esas aventuras, son los que les dice que no vayan. Le dicen, Pablo, el Espíritu te está diciendo lo que va a pasar. Por favor, no vayas. Pero Pablo es enfático. Es más, Pablo dice, pero ¿por qué quebrantan mi corazón de esa manera? ¿Por qué lloran? ¿Por qué me están entristeciendo con lo que ustedes están diciendo? Me están entristeciendo con su actitud. Porque dice Pablo, el Espíritu me ha dicho una y otra vez lo que me va a pasar, ya yo lo sé. Pero eso no significa que no deba ir. A mí el Espíritu me dijo que vaya y eso es lo que yo voy a hacer. Dice, y él añade, porque
estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir por el nombre de mi Señor Jesucristo. Las revelaciones que hemos visto hasta aquí han sido manifestadas a Pablo para que Pablo se prepare para lo que va a suceder, lo que venía, no para detenerlo. Pablo ahora sabía el futuro, ahora él estaba listo para enfrentar ese futuro. De eso se tratan las revelaciones. Preparar al siervo para que esté listo para enfrentar esas revelaciones, el futuro. En cada uno de nosotros hay una ansiedad de saber lo que va a pasar. Nosotros anhelamos conocer qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana, qué va a pasar con mi vida en el futuro. Es una ansiedad que tenemos de conocer al futuro. Por eso es que mucha gente va a los adivinos y va a lo que leen las cartas, porque la gente quiere saber su futuro. Y es mentira que nosotros no. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera? ¿Quién no quisiera que el Señor le revelara lo que va a pasar mañana o pasado mañana? Nos engañaríamos si dijéramos, no, yo no quiero saber. Todos quisiéramos saber lo que nos sucederá, sea bueno o sea malo, y si es bueno, mejor. Porque cuando los profetas, porque por eso seguimos a los profetas muchas veces, los profetas te dicen algo malo que te va, ese es un falso profeta, mejor me voy a buscar otro que me diga algo bueno. Y buscamos la voz de Dios en las profecías porque queremos saber. Pero muchas veces Dios no nos mostrará el futuro. ¿Sabe por qué no lo hará? Porque no tenemos la misma madurez que tenía Pablo para saber lo que le iba a acontecer. Hay que alcanzar niveles para poder entender el futuro de la manera en que Pablo lo entendió. Pablo, a pesar de que sabía lo malo que le iba a pasar, él prefirió hacer la voluntad de Dios. Estaremos nosotros en el mismo nivel, que sepamos que si seguimos por este camino nos va a ocurrir cosas que no nos van a agradar, pero el Señor nos dice, sigue por allí. ¿Tendremos la madurez suficiente para seguir por allí? Esa es la gran pregunta. ¿Estaremos preparados para enfrentar y obedecer lo que tenemos por delante? Pablo, vamos a dar algunas características que debemos ver en Pablo para imitar. Pablo era un hombre con propósito de Dios, por lo cual la voz de Dios estaba acorde a su propósito. El Señor una vez le dijo a través de Ananías, te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo tenía eso. Esa palabra Pablo la tenía y él sabía que yendo a Jerusalén se iba a cumplir lo que el Señor había dicho sobre él. Tener un propósito en Dios, facilita poder reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces. Si tú tienes un propósito de Dios, cuando tú llegas a una encrucijada, tú sabrás qué camino tomar, porque el camino que está acorde con tu propósito en Dios, ese es el camino. Podrás distinguir la voz de Dios siempre, porque siempre estarán acorde y en sincronía con tu propósito en Dios. ¿Qué sucede cuando alguien no tiene propósito en Dios? Una vida sin propósito en Dios. Pues una vida sin propósito en Dios, cuando oye muchas voces y tiene muchas opciones y el camino se bifurca,
siempre va a tomar el camino más fácil, siempre va a hacer las cosas de la manera más cómoda, siempre va a tomar el camino de menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque no tiene propósito. Él no sabe para qué vino a esta tierra. Él vino a gozar, él vino a pasarla bien. Y ese siempre será el camino que va a tomar. Siempre. ¿Por qué? No tiene una razón de vida. No tiene propósito en esta tierra. Siempre escogerá lo fácil, lo cómodo y lo que le lleve menor esfuerzo. La voluntad de Dios, además de estar en sincronía con nuestro propósito en Dios, también debe estar acorde con nuestro llamado. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Todos nosotros, Dios nos ha llamado a algo, a consagración, a santidad, a servirle. Dios no se cansa de llamarnos. Si nosotros sabemos a qué Dios nos ha llamado, sabremos reconocer también la voz y la voluntad de Dios. Cuando tengamos delante de nosotros tantas voces, tantas opiniones y tantas opciones, la opción que está en acorde con el llamado que Dios me ha hecho, esa es mi opción. Y por último, la voluntad de Dios debe estar en acorde con su palabra. Pablo conocía la palabra de Dios. Pablo para este tiempo ya conocía la vida y las enseñanzas de Jesucristo y sabía que lo mismo que él estaba viviendo lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo. Cristo escogió obedecer la voluntad del Padre a pesar del sufrimiento que le esperaba. El Señor dijo que se haga tu voluntad y no la mía. De la misma manera, ahora a Pablo le toca. Sabe lo que le va a pasar, sabe el sufrimiento, sabe las tribulaciones que le van a acontecer. Está ahora a tomar la decisión. ¿Hago tu voluntad o hago mi voluntad? La voluntad de Dios no contradice lo que Él nos ha dicho en su palabra. Todo lo contrario, en su palabra nosotros vemos revelada cuál es su voluntad para nuestra vida. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando no conocemos la palabra, cuando no tenemos llamado, cuando no tenemos propósito en Dios, seremos como aquellos que dicen seguir al Señor, pero siguen a Cristo porque quieren que el Señor les dé lo que ellos quieren. Y cuando el Señor no les da lo que ellos quieren, entonces rompen palito, como decimos en panameño, rompen palito con el Señor. Tú no me diste lo que yo quería. Como yo no encontré lo que yo quería, entonces sigo mi propio camino. Qué vergüenza sería pensar de esta manera, porque sin importar cuál sea la voluntad de Dios para nosotros, Él seguirá siendo nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Si tenemos propósito y llamado, estaremos seguros de lo que Dios desea para nosotros y estaremos seguros del camino que llevamos. Si usted tiene un llamado bien claro y tiene bien claro cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado, tú vas caminando el camino del Señor y tú vas seguro porque tú sabes a qué Dios te ha llamado. Y cuando hay una decisión que tomar, tomarás la decisión correcta, porque va en acorde con tu propósito y con tu llamado. No importa lo que haya detrás de esa decisión. Pablo eligió sufrir. Y debemos aclarar un poquito esto porque nosotros no elegimos sufrir por sufrir.
Hay gente que piensa que el que sufre es el más santo o el que sufre está más cerca de Dios. No, Señor. Nosotros no elegimos sufrir por sufrir. El sufrimiento no tiene nada que ver con la santidad ni nada de eso. Oswald Sanders decía lo siguiente: el que elige sufrir tiene algo malo. ¿Sí? El que elige sufrir no está bien de la cabeza. Pero elegir, dice él, hacer la voluntad de Dios, incluso que signifique sufrimiento, eso es una cosa muy diferente. Y él agrega: ninguno de los santos en su sano juicio eligió sufrir. Ellos más bien eligieron hacer la voluntad de Dios, tal como lo hizo Jesucristo. Que aunque incluyera el sufrimiento o no, no es que elijamos sufrir, elegimos hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra elección. Y si incluye sufrimiento, pues es la voluntad del Señor. Si Dios es el que te ha llamado y te ha dado propósito, te será posible no solamente conocer su voluntad, sino también te será posible cumplir su voluntad. Y podremos decir, como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses Pablo nos dice también: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. En otras palabras, si yo voy a Jerusalén y me toca morir por hacer la voluntad de Dios, salgo ganando. Salgo ganando. Y cuando nosotros hemos alcanzado ese grado de madurez, ese grado de convicción, ese grado de confianza, nosotros podremos ir a cualquier lado sin temor alguno y decir en todo momento: hágase tu voluntad. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu